La tormenta duró 3 días. Nadie sobrevivió. Nadie, excepto un vaquero. Cuando Luke abrió los ojos, estaba en una cabaña que no reconocía. El fuego ardía. Una mujer estaba sentada dándole la espalda. Luke dijo, «Hola». La mujer no respondió. Como si no estuviera allí. Como si estuviera esperando a alguien más. El dolor llegó después de la confusión. Un dolor agudo en las costillas que le recordó que estaba vivo, aunque apenas. Luke parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista. Las paredes de madera vieja parecían danzar en la luz tenue del fuego. El techo bajo tenía grietas por donde se filtraba la luz dorada del amanecer. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber de ti. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Horas? ¿Días? El tiempo se había convertido en algo borroso, sin forma, como el recuerdo de la tormenta misma. La mujer apache permanecía inmóvil junto al fuego. Su cabello negro caía sobre sus hombros como una cortina de seda oscura. Vestía ropas tradicionales, de ante decoradas con cuentas, pero había algo en su postura que transmitía una tristeza profunda, antigua. No era solo quietud, era ausencia. Luke intentó incorporarse, pero su cuerpo se rebeló. Cada músculo protestaba, cada hueso parecía estar en el lugar equivocado. Dejó escapar un gemido involuntario. Esta vez, la mujer reaccionó. Se levantó con un movimiento fluido y grácil, como el agua que fluye entre las rocas. Tomó una jarra de barro del suelo y sirvió agua en un pequeño cuenco de madera. Se acercó a Luke sin mirarlo a los ojos. Sostuvo el cuenco cerca de sus labios. Luke bebió con desesperación. El agua era fresca, dulce, con un ligero sabor a hierbas que no pudo identificar. Sintió cómo la vida regresaba a su garganta seca, cómo cada célula de su cuerpo daba gracias por esa bendición simple. «Gracias», susurró cuando terminó. «¿Cómo llegué aquí?» La mujer apartó el cuenco y regresó a su lugar junto al fuego, sin una palabra, sin un gesto, como si Luke hubiera hablado al viento. «¿Usted me encontró?» Intentó de nuevo. «¿En la tormenta?» Silencio. Solo el crepitar del fuego y el susurro del viento afuera. Luke observó mejor su entorno. La cabaña era pequeña, pero sorprendentemente ordenada. Mazos de plantas medicinales colgaban del techo, secándose lentamente. Reconoció algunas. Salvia del desierto, raíz de yuca, otras que no podía nombrar. Una manta tejida a mano, con patrones geométricos en rojo y negro, cubría sus piernas. El trabajo era exquisito. Probablemente había llevado meses completarlo. Alguien lo había cuidado con esmero. Alguien lo había salvado de una muerte segura en el desierto. ¿Pero quién? ¿Y por qué este silencio? Luke cerró los ojos, tratando de recordar. La tormenta volvió a él en fragmentos. El cielo que se volvió rojo como sangre, luego negro como la noche más profunda. El viento que aullaba con la furia de 1000 demonios. Su caballo Thunder, relinchando de terror, perdiendo el control. Luke tratando de mantener las riendas, pero el animal era más fuerte, el miedo era más fuerte. Y luego, la caída, el impacto, la arena en su boca, en sus ojos, en sus pulmones. La sensación de estar siendo enterrado vivo. Y después, oscuridad. «¡Thunder!», murmuró Luke, abriendo los ojos de golpe. «Mi caballo, ¿lo vio? Es grande, negro, con una estrella blanca en la frente». La mujer avivó el fuego con una rama larga. Las llamas bailaron más alto por un momento. Pero no hubo respuesta. Ni siquiera un movimiento que indicara que lo había escuchado. La frustración comenzó a crecer en el pecho de Luke. No era un hombre acostumbrado a sentirse impotente. Había cabalgado desde Montana hasta México. Había enfrentado tormentas, animales salvajes, hombres peligrosos. Pero este silencio era diferente. Era desconcertante. «Mire», dijo, tratando de mantener la calma en su voz. «No sé qué hice para molestarla, pero le agradezco que me salvara la vida. Solo quiero entender».
La mujer se puso de pie abruptamente. Recogió una bolsa de cuero del suelo, la colgó sobre su hombro y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran silenciosos, como los de un fantasma. «Espere», pidió Luke, pero su voz era demasiado débil. Ella abrió la puerta. La luz del sol entró como una cascada dorada, tan brillante que Luke tuvo que entrecerrar los ojos. Por un momento, pudo ver la silueta de la mujer recortada contra esa luz. Pequeña, pero fuerte, con la postura de alguien que había sobrevivido a mucho más que tormentas de arena. Luego salió y la puerta se cerró. Luke se quedó solo. El fuego seguía ardiendo, proyectando sombras danzantes en las paredes. Luke dejó caer la cabeza sobre las mantas, exhausto por el simple esfuerzo de hablar. Su respiración era trabajosa, irregular. Giró la cabeza y fue entonces cuando lo vio. Colgado en la pared, junto a la puerta, había un sombrero. Un sombrero de vaquero, marrón oscuro, desgastado por años de uso bajo el sol implacable del desierto. La banda de cuero tenía iniciales grabadas. J.M. No era su sombrero. El de Luke tenía una banda de plata que había comprado en Texas hace 5 años. Este era más viejo, más gastado, y claramente pertenecía a alguien más. Luke miró fijamente el sombrero. ¿De quién era? ¿Por qué estaba colgado en la pared de esta mujer apache como si fuera un altar? ¿Y por qué ella lo había salvado a él? Las preguntas daban vueltas en su mente como buitres sobre una carroña, pero su cuerpo estaba demasiado débil para buscar respuestas. El agotamiento lo arrastraba de nuevo hacia la oscuridad del sueño. Antes de cerrar los ojos, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago en la noche. Ella no lo había salvado porque quisiera salvarlo a él. Lo había salvado porque creía que era alguien más. El sueño lo venció antes de que pudiera terminar ese pensamiento. La cabaña quedó en silencio otra vez. Solo el fuego seguía hablando en su idioma antiguo de chasquidos y susurros. Afuera, el desierto se extendía infinito bajo el sol. Las dunas guardaban sus secretos. Y en algún lugar, enterrado bajo toneladas de arena, yacía la verdad sobre esa tormenta que duró 3 días. La tormenta que nadie sobrevivió. Nadie, excepto Luke. O tal vez había otro sobreviviente, uno que esta mujer seguía esperando. Los días pasaron como sombras lentas en el desierto. Luke perdió la cuenta después del tercero. Tal vez fueron 5, tal vez fueron 7. El tiempo en esa cabaña no seguía las reglas normales del mundo exterior. Cada mañana era igual. Luke despertaba con el primer rayo de sol que se filtraba por las grietas del techo. El fuego ya estaba encendido. Y la mujer apache estaba allí, sentada en el mismo lugar, en la misma postura, como una estatua de silencio. Le traía comida, carne seca, tortillas de maíz, frutas del desierto que Luke nunca había visto. Cambiaba sus vendajes con manos expertas y suaves. Le daba agua fresca 2 veces al día, y luego se iba. Siempre se iba antes del atardecer. Luke nunca la veía llegar por las mañanas. Era como si se materializara de la nada cuando él abría los ojos, y por las tardes simplemente recogía su bolsa y desaparecía sin decir palabra. ¿Dónde va usted?, preguntó Luke una tarde, cuando ya podía sentarse sin que todo le doliera. ¿Por qué no se queda aquí por la noche? Silencio. Esta es su cabaña, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo duermo aquí y usted se va? Nada. La mujer recogió los platos de madera donde había traído la comida, los guardó en su bolsa y caminó hacia la puerta. Al menos dígame su nombre, insistió Luke. Tengo que llamarla de alguna manera. Por primera vez en todos esos días, la mujer se detuvo. Su mano estaba en el picaporte de la puerta, pero no la abrió. Luke contuvo la respiración, esperando. La mujer giró la cabeza ligeramente, no lo suficiente para mirarlo, pero lo suficiente para que Luke supiera que lo había escuchado. «Nalin», dijo con una voz tan suave que Luke casi creyó haberlo imaginado. Y luego se fue. «Nalin», repitió Luke para sí mismo cuando quedó solo. Nalin era un nombre hermoso.
Sonaba como el viento entre las rocas, como el agua corriendo en un arroyo escondido. Luke lo repitió varias veces, tratando de memorizar cómo sonaba en su lengua. Al día siguiente, cuando Nalin llegó con el desayuno, Luke intentó una vez más. «Buenos días, Nalin». Ella colocó el plato junto a él sin mirarlo. «Hace un día hermoso afuera», continuó Luke, decidido a no rendirse. «¿Cree que pronto podré salir a caminar?» Nalin revisó sus vendajes. Sus dedos eran rápidos y eficientes. Luke notó que tenía cicatrices en las manos, pequeñas marcas blancas que hablaban de años de trabajo duro. «Sus manos», comenzó a decir Luke. «Ha trabajado mucho, ¿verdad? Mi madre tenía manos así. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche en nuestro rancho». Nalin terminó de revisar las vendas y se alejó. Pero Luke notó algo diferente esta vez. Un pequeño temblor en sus hombros, un suspiro casi inaudible. ¿Tenía?, preguntó Nalin de repente, todavía dándole la espalda. Luke se sorprendió tanto de oírla hablar que tardó un momento en responder. «Sí, murió hace 3 años. Fiebre». Nalin asintió lentamente. No dijo nada más, pero algo había cambiado en el aire entre ellos. Un pequeño puente había sido construido sobre el océano de silencio. Los días siguientes trajeron más cambios sutiles. Nalin comenzó a quedarse un poco más cada día. No hablaba mucho, pero a veces respondía a las preguntas de Luke con un sí o un no. A veces casi sonreía cuando él contaba alguna historia de sus viajes. Luke estaba recuperando su fuerza. Ya podía caminar por la cabaña sin marearse. Sus costillas todavía dolían, pero era un dolor sordo y manejable. Una mañana, mientras Nalin preparaba té de hierbas sobre el fuego, Luke decidió explorar un poco más la cabaña. Se acercó a un pequeño baúl en la esquina, cubierto con una manta. «¿Qué hay aquí?», preguntó, más para sí mismo que para ella. «No», dijo Nalin bruscamente, poniéndose de pie de un salto. Pero era demasiado tarde. Luke ya había levantado la manta. Dentro del baúl había cosas que claramente pertenecían a un hombre blanco. Una camisa de algodón remendada, un cinturón con una hebilla de plata, un par de espuelas oxidadas, y en el fondo, envuelta en un paño suave, una fotografía. Luke la tomó antes de que Nalin pudiera detenerlo. Era una fotografía antigua con los bordes amarillentos. Mostraba a un vaquero joven, de pie y orgulloso, con su sombrero en la mano, y junto a él, Nalin, más joven, con el cabello más largo, pero definitivamente ella. Estaban sonriendo. No solo sonriendo, brillaban de felicidad. La mano del vaquero descansaba suavemente en el hombro de Nalin. Ella tenía los ojos llenos de vida, tan diferentes de la mujer silenciosa que Luke había conocido. «¿Quién es él?», preguntó Luke suavemente. Nalin se acercó rápidamente y le arrebató la fotografía de las manos. La apretó contra su pecho. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Devuélvamela», susurró, aunque Luke ya no la tenía. «Lo siento», dijo Luke. «No quise entrometerme. Solo...» «Era mi esposo», dijo Nalin de repente, su voz quebrándose. «Mi esposo». La palabra «era» colgaba en el aire como una sentencia de muerte. Luke miró el sombrero en la pared, las iniciales JM, y de repente todo tuvo sentido. El silencio, la tristeza, la forma en que Nalin lo cuidaba, pero nunca lo miraba realmente. «¿Qué le pasó?», preguntó Luke con gentileza. Nalin se sentó en el suelo, todavía sosteniendo la fotografía contra su pecho. Por un largo momento no dijo nada. Luke pensó que no respondería, que el muro de silencio había vuelto a levantarse. Pero luego, con una voz tan baja que Luke tuvo que inclinarse para escuchar, Nalin comenzó a hablar. Se llamaba John Miller. Era buscador de oro. Vino al desierto hace 4 años. Todos los hombres blancos venían por oro. Todos querían hacerse ricos. Hizo una pausa. Sus dedos acariciaban el borde de la fotografía. Pero John era diferente. No solo veía oro en la tierra. Veía belleza. Veía vida. Me vio a mí. Luke esperó en silencio, sabiendo que interrumpirla sería romper el hechizo de sus palabras.
Nos casamos en la misión, a 20 millas de aquí. Mi tribu no lo aceptaba, su gente tampoco nos aceptaba, pero no nos importaba. Construimos esta cabaña juntos. Íbamos a tener una vida aquí, lejos de todos, solos pero felices. Su voz se quebró. Hace 3 años hubo una tormenta, como la que te trajo aquí. John salió a buscar a nuestro caballo que se había asustado. Le dije que esperara, que el caballo volvería, pero él no escuchó. Era terco, orgulloso. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. Nunca regresó. Busqué por días, por semanas. Nada. El desierto se lo tragó, como si nunca hubiera existido. Luke sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía todo. El sombrero en la pared, las cosas en el baúl. Y lo más importante, entendía por qué Nalin lo había salvado. Cuando te encontré en la tormenta, continuó Nalin, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Estabas en el mismo lugar donde John desapareció. Mismo lugar, misma tormenta. Pensé que tal vez... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Pensaste que era él, dijo Luke suavemente, que había regresado. Nalin asintió, todavía mirando la fotografía. Cuando te vi más de cerca, supe que eras otra persona, pero ya te había traído aquí. Ya había comenzado a cuidarte, y pensé que tal vez John me envió a ti, para que no estuvieras sola. Se puso de pie, guardó la fotografía en su bolsa. Pero ahora estás mejor. Puedes irte. Debes irte. Nalin, por favor, dijo ella, su voz firme ahora. Vete. No puedo seguir confundiéndote con él. No puedo seguir esperando que seas alguien que no eres. Y con eso salió de la cabaña, cerrando la puerta detrás de ella. Luke se quedó solo, rodeado de los fantasmas del pasado de otra persona, preguntándose qué debía hacer ahora. La noche cayó sobre el desierto como una manta pesada. Luke no podía dormir. Seguía pensando en Nalin, en su historia, en el dolor que había visto en sus ojos. Se levantó y salió de la cabaña por primera vez en días. El aire nocturno era fresco, casi frío. La luna llena iluminaba el desierto con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como un sueño. Luke respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire puro de la noche. A lo lejos, vio un resplandor naranja. Un fuego. Luke comenzó a caminar hacia él, ignorando el dolor en sus costillas. Sabía quién estaba allí. Nalin estaba sentada junto a una pequeña fogata, a unos 200 metros de la cabaña. Tenía la fotografía en sus manos, mirándola fijamente como si pudiera traer a John de vuelta con solo la fuerza de su voluntad. ¿Puedo sentarme?, preguntó Luke suavemente. Nalin no respondió, pero tampoco le dijo que se fuera. Luke tomó eso como un sí y se sentó al otro lado del fuego. Durante un largo rato, ninguno habló. Solo el crepitar del fuego y el ulular distante de un búho rompían el silencio. 3 años, dijo finalmente Nalin. 3 años y todavía espero que vuelva a casa. ¿Eso me hace loca? No, respondió Luke. Eso te hace humana. El amor no entiende de tiempo o lógica. Nalin levantó la vista hacia él. Sus ojos reflejaban la luz del fuego. ¿Has amado alguna vez así, Luke? Era la primera vez que ella decía su nombre. Sonaba diferente en su voz, más suave, con un acento que hacía que cada letra fuera especial. Una vez, admitió Luke. Su nombre era Sara. Iba a casarme con ella, pero su padre no quería que su hija se casara con un vaquero sin futuro. La envió al este, a vivir con su tía. Nunca volví a verla. ¿La sigues amando? Luke lo pensó honestamente antes de responder. La recuerdo con cariño, pero no, ya no la amo. El tiempo tiene una forma de sanar, incluso cuando no queremos que lo haga. Nalin volvió a mirar la fotografía. No quiero olvidarlo. Tengo miedo de que si dejo de esperarlo, si dejo de buscarlo en cada tormenta,
entonces realmente se habrá ido. Y no puedo dejar que eso pase. Luke se acercó un poco, con cuidado de no asustarla. Nalin, puedo ver que John fue un buen hombre, y sé que te amó mucho. Pero él no querría que vivieras así, atrapada en el pasado, esperando un fantasma. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella con amargura. ¿No lo conociste? No, pero conozco a los hombres que aman de verdad. Mi padre amó a mi madre así. Cuando ella murió, él me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, Luke, el amor verdadero no es una jaula, es alas. Si tu madre pudiera verme ahora, destruido por su muerte, no estaría en paz. Querría que yo viviera, que siguiera adelante, que encontrara alegría de nuevo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Nalin ahora. Pero no sé cómo hacer eso, no sé cómo soltar. No tienes que soltarlo, dijo Luke gentilmente. Solo tienes que dejar de aferrarte tan fuerte que te lastimas las manos. Nalin dejó escapar un sollozo que parecía venir de lo más profundo de su alma. Luke se movió alrededor del fuego y se sentó junto a ella, no demasiado cerca, solo lo suficiente para que supiera que no estaba sola. Permanecieron así hasta que el fuego se convirtió en brasas y las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el horizonte de rosa y oro. «Había más», dijo Nalin de repente, su voz ronca por las lágrimas. «Más que no te conté ayer». Luke esperó, dejándola tomar su tiempo. John no solo salió a buscar al caballo esa noche, salió porque habíamos discutido. Le dije cosas horribles, le dije que me había arruinado la vida, que por su culpa mi tribu me había abandonado, que estaba atrapada en el desierto sin familia, sin amigos. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Nada de eso era verdad. Yo lo amaba. Elegí estar con él. Pero ese día estaba enojada porque acababa de descubrir que estaba esperando un bebé y tenía miedo. Miedo de traer un niño a este mundo donde nadie nos aceptaba. Luke sintió que su corazón se rompía por ella. ¿Qué pasó con el bebé? Lo perdí 2 semanas después de que John desapareció. El dolor, la búsqueda constante bajo el sol, no comer, no dormir. Mi cuerpo no pudo sostenerlo. Nalin se abrazó a sí misma. Así que no solo perdí a mi esposo, perdí a nuestro hijo. Y las últimas palabras que John escuchó de mí fueron de ira y resentimiento. Nunca pude decirle lo siento. Nunca pude decirle sobre el bebé. Nunca pude decirle que lo amaba más que a mi propia vida. Nalin. Por eso no puedo dejarlo ir, Luke. No hasta que pueda pedirle perdón. No hasta que pueda decirle todas las cosas que no dije cuando tuve la oportunidad. Luke entendía ahora la profundidad de su dolor. No era solo pérdida, era culpa, era arrepentimiento, era todas las palabras no dichas que pesaban sobre ella como piedras. ¿Puedo contarte algo sobre John?, preguntó Luke. Algo que sé, aunque nunca lo conocí. Nalin lo miró con curiosidad. Él ya sabía. ¿Qué? Sabía que lo amabas. Sabía que tus palabras de ira no eran reales. Los hombres que aman de verdad saben la diferencia entre el miedo disfrazado de ira y el verdadero odio. Él salió esa noche no porque estuviera herido, sino porque quería darte espacio para calmarte. Planeaba regresar y abrazarte y decirte que todo estaría bien. No puedes saber eso, pero lo sé. Porque si yo hubiera estado en su lugar, eso es exactamente lo que habría hecho. Y por la forma en que hablas de él, sé que era ese tipo de hombre. Nalin cerró sus ojos, nuevas lágrimas cayendo. Necesito creer eso. Necesito creer que él sabía. Entonces créelo, dijo Luke firmemente. Y cuando estés lista, déjalo ir con amor, no con culpa. El sol había salido completamente ahora. El desierto se despertaba con los sonidos de los pájaros y el susurro del viento entre las rocas. Gracias, susurró Nalin. Por escuchar, por entender. No tienes que agradecerme. Nalin se puso de pie. Extendió su mano hacia Luke para ayudarlo a levantarse. Su toque fue cálido, real. El primer contacto verdaderamente humano que habían compartido. Ven,
dijo. Te mostraré algo. Luke la siguió a través del desierto. Caminaron por casi media hora hasta que llegaron a un lugar donde las rocas formaban un pequeño cañón. Allí, tallado en la piedra roja, había un nombre, John Miller, y debajo, palabras en apache que Luke no podía leer. ¿Qué dice?, preguntó. Hasta que nos encontremos de nuevo donde el cielo besa la tierra, tradujo Nalin. Lo tallé 6 meses después de que desapareció. No tengo su cuerpo para enterrar, pero quería que tuviera un lugar donde su nombre viviera para siempre. Luke puso su mano sobre el hombro de Nalin. Es hermoso. Vengo aquí cada semana, dijo ella. Le hablo, le cuento sobre mi día, le pido perdón una y otra vez. Tal vez, dijo Luke cuidadosamente, tal vez es hora de venir aquí y solo decirle que estás bien, que seguiste adelante, que encontraste paz. Eso es lo que él querría escuchar. Nalin asintió lentamente. Tal vez tienes razón, tal vez es hora. Comenzaron el camino de regreso a la cabaña en silencio, pero era un silencio diferente ahora. No era el muro pesado de dolor que había existido antes. Era un silencio pacífico, contemplativo. Cuando llegaron a la cabaña, Nalin se volvió hacia Luke. «Puedes quedarte», dijo. «No tienes que irte todavía, al menos hasta que estés completamente curado». Luke sonrió. «Me gustaría eso». Y por primera vez desde que había despertado en esa cabaña, Nalin le devolvió la sonrisa. Era pequeña, tentativa, como una flor que se abre después de un largo invierno. Pero estaba allí, y era un comienzo. Los siguientes días trajeron una rutina diferente. Nalin ahora se quedaba en la cabaña durante el día, trabajando mientras Luke descansaba, tejía mantas, preparaba medicinas de las plantas que recolectaba, cocinaba sobre el fuego, y hablaba. No mucho al principio, pero gradualmente las palabras fluían más fácilmente entre ellos. Luke le contaba sobre sus viajes, las ciudades que había visto, las personas que había conocido. Nalin le enseñaba sobre el desierto, sobre las plantas que curaban y las que no debían tocarse, sobre cómo leer las estrellas para encontrar el camino. Una tarde, mientras Luke ayudaba a Nalin a reparar una sección del techo que goteaba, escucharon el sonido de cascos de caballos. Nalin se tensó inmediatamente. Luke vio el miedo en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nadie viene aquí», susurró ella. «Nadie sabe de este lugar excepto...». No terminó la frase, pero Luke entendió. Excepto las personas que habían conocido a John. 3 jinetes aparecieron en el horizonte, acercándose rápidamente. Eran hombres rudos, con ropas polvorientas y caras curtidas por el sol, buscadores de oro, reconoció Luke inmediatamente. Podía verlo en sus ojos hambrientos, en la forma en que escaneaban el terreno, incluso mientras se acercaban. «¡Nalin!», gritó el que iba adelante, un hombre grande con barba roja. «¿Cuánto tiempo sin verte?». Nalin no respondió. Se quedó junto a Luke, sus manos apretadas en puños. Los 3 hombres desmontaron. El de la barba roja sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Veo que tienes compañía», dijo, mirando a Luke de arriba abajo. «¿Ya te olvidaste de John?». «¿Qué quieren, Red?», preguntó Nalin con voz firme, aunque Luke podía ver que estaba temblando ligeramente. «Lo mismo que siempre hemos querido», respondió Red. «John nos debía algo. Éramos socios. Encontramos ese filón de oro juntos. Pero él quería quedarse con todo. Dijo que lo necesitaba para su familia». Se acercó más, invadiendo el espacio personal de Nalin. «Pero John desapareció antes de poder mostrarnos dónde estaba escondido el oro. Así que pensamos, su viuda debe saber. Debe haber encontrado sus mapas, sus notas». «John nunca tuvo oro», dijo Nalin. «Eso era solo un sueño. Nunca encontró nada». «Mentirosa», escupió uno de los otros hombres, más joven, con una cicatriz en la mejilla. «Vimos el oro con nuestros propios ojos, pepitas del tamaño de huevos. John nos mostró una. Nos prometió que había más».
Entonces tal vez se lo llevó cuando desapareció, dijo Nalin. No sé nada de ningún oro. Red se rió, un sonido desagradable que hizo que Luke apretara los puños. Nalin, 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 hemos sido muy pacientes, hemos esperado 3 años, pero nuestra paciencia se está acabando. Ahora, ¿vas a decirnos dónde está el oro o tenemos que buscarlo nosotros mismos? Ya les dije, no sé. Tal vez necesitas un incentivo, interrumpió Red, agarrando el brazo de Nalin bruscamente. Luke se movió antes de pensar. En 2 pasos estaba entre Red y Nalin, su mano empujando el pecho del hombre grande, haciéndolo retroceder. «Suéltala», dijo Luke, su voz baja y peligrosa. Red se rió, pero había sorpresa en sus ojos. «¿Y quién diablos eres tú? ¿El nuevo novio de la India?» «Soy alguien que no le gusta ver a hombres grandes intimidar a mujeres», respondió Luke. «Ella dijo que no sabe nada. Ahora monten sus caballos y váyanse». El tercer hombre, que había permanecido callado hasta ahora, se adelantó. Era delgado, pero tenía ojos fríos y calculadores. «Muchacho, no sabes en qué te estás metiendo. Esto no es asunto tuyo». «Lo hice mi asunto», dijo Luke. Red se rió de nuevo y miró a sus compañeros. «Muchachos, parece que el novio nuevo quiere jugar al héroe». Se volvió hacia Luke, toda pretensión de amistad desaparecida de su rostro. «Está bien, aquí está el trato. ¿Nos das el oro o le prendemos fuego a esta linda cabaña? Y tal vez a lo que esté dentro también». Luke sintió la rabia subir por su garganta. Había conocido a hombres como estos antes, hombres que tomaban lo que querían sin importar a quién lastimaran. «No va a haber fuego», dijo Luke calmadamente, «y no va a haber más amenazas. Van a subir a sus caballos ahora mismo y van a irse. Y si alguna vez regresan aquí, van a arrepentirse». Red se burló. «¿Tú y qué ejército nos vas a hacer arrepentirnos?» «No necesito un ejército», dijo Luke. Y entonces se movió. Años de trabajo en ranchos, de domar caballos salvajes, de sobrevivir en el oeste salvaje, habían hecho de Luke más rápido y más fuerte de lo que estos hombres esperaban. Su puño conectó con la mandíbula de Red antes de que el hombre grande pudiera reaccionar. Red cayó hacia atrás, aterrizando pesadamente en el polvo. El joven con la cicatriz avanzó, pero Luke estaba listo. Esquivó el golpe del hombre y lo empujó con fuerza, haciéndolo caer junto a Red. El tercer hombre, el delgado, era más inteligente. Se quedó atrás, evaluando. Luke podía ver las ruedas girando en su cabeza, calculando las probabilidades. «Esto no tiene que terminar mal para ustedes», dijo Luke, su voz tranquila pero firme. «Pueden irse ahora, con su orgullo un poco herido, pero sus cuerpos enteros. O pueden seguir presionando y ver qué pasa». Red se levantó, escupiendo al suelo. Su rostro estaba rojo de ira. «Esto no se ha terminado», gruñó. «Volveremos». «Si lo hacen», dijo Luke, «estaré esperando. Y la próxima vez no seré tan amable». Los 3 hombres se miraron entre sí. Por un momento, Luke pensó que iban a atacar todos a la vez, pero el delgado puso su mano en el hombro de Red. «No vale la pena, Red. No ahora. Volveremos cuando él no esté aquí». «Oh, estaré aquí», dijo Luke. «Pueden contar con eso». Con miradas furiosas y murmullos de amenazas, los 3 hombres montaron sus caballos. Red se volvió una última vez. «Esto no se ha terminado, Nalin. Ese oro era de Jon, y Jon nos lo debía. Encontraremos una manera de conseguir lo que es nuestro». Y con eso, se fueron, dejando una nube de polvo en su estela. Cuando los jinetes desaparecieron en el horizonte, Luke sintió que sus piernas casi cedían. Su adrenalina estaba bajando rápidamente, y el dolor en sus costillas, todavía no completamente curadas, regresó con fuerza. Nalin estaba a su lado en un instante, sosteniéndolo. «¡Estás loco!», dijo, pero había lágrimas en sus ojos. «Podrían haberte lastimado». «No iba a dejar que te lastimaran», dijo Luke simplemente. Lo llevó de vuelta a la cabaña y lo ayudó a sentarse junto al fuego. Nalin le trajo agua y revisó sus vendajes, asegurándose de que no hubiera empeorado sus heridas. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó ella suavemente.
Apenas me conoces. No es tu pelea. Luke la miró directamente a los ojos. Tal vez no te conozco hace mucho tiempo, pero sé que eres una buena persona que ha sufrido lo suficiente. Y sé que no voy a quedarme de brazos cruzados mientras alguien te amenaza. Nalin se sentó junto a él, sus hombros casi tocándose. Red tenía razón sobre una cosa, dijo después de un momento. John sí encontró oro. No mucho, pero algo. Me lo mostró una semana antes de desaparecer. Dijo que era suficiente para comprarnos una casa mejor, para empezar de nuevo en algún lugar donde no tuviéramos que escondernos. ¿Dónde está ahora? Lo escondí. Después de que John desapareció y esos hombres empezaron a venir, preguntando, amenazando, lo enterré en un lugar donde nunca lo encontrarían. ¿Por qué no simplemente se los das? Así te dejarían en paz. Nalin negó con la cabeza. Porque no se trata solo del oro. John me dijo algo antes de esa noche, algo sobre Red y los otros, algo que lo preocupaba. Por eso Red insiste tanto. No es solo por el oro. Luke sintió un escalofrío. ¿Qué te dijo? Que había visto cosas, que Red no era quien parecía ser, que había peligro, pero no me dio detalles. Dijo que me lo contaría cuando fuera seguro. Entonces debemos tener cuidado, dijo Luke. Red volverá, y la próxima vez traerá más hombres. Nalin lo miró por un largo momento, sus ojos buscando en su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por mí? Luke no tenía una respuesta fácil. Solo sabía que algo había cambiado en él desde que despertó en esta cabaña. Algo sobre Nalin, su fuerza a pesar de su dolor, su dignidad a pesar de su pérdida, lo había tocado profundamente. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Y porque me importas. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, pesadas con significado. Nalin bajó la vista, un rubor subiendo por sus mejillas. Apenas nos conocemos, susurró. Lo sé, dijo Luke. Pero a veces, el tiempo no importa. A veces, simplemente, sabes. Nalin levantó la vista hacia él, y en sus ojos, Luke vio algo que no había visto antes. No era solo gratitud, era algo más profundo, más complicado. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de cascos de caballos llenó el aire de nuevo. Esta vez, eran más, muchos más. Red había vuelto, y había traído ayuda. Luke y Nalin se pusieron de pie de un salto. A través de la ventana, podían ver no 3, sino 7 jinetes acercándose rápidamente. Red había reclutado refuerzos, como Luke había temido. Tenemos que irnos, dijo Luke urgentemente. Ahora. Pero Nalin negó con la cabeza. No, ya he huido suficiente. Es hora de terminar con esto. Nalin, son 7. No puedo enfrentar a 7 hombres. No vas a hacerlo, dijo ella con una calma extraña. Voy a darles lo que quieren. ¿Qué? No, no puedes. Escúchame, dijo Nalin, tomando sus manos. El oro está enterrado detrás de la cabaña, bajo el árbol de mezquite torcido. Hay una bolsa de cuero. Dentro hay suficientes pepitas para hacer que estos hombres se vayan contentos. Pero dijiste que era importante para ti. Era de John. John está en el pasado, Luke, dijo Nalin. Y por primera vez desde que había comenzado a hablar de su esposo, su voz no se quebró. Ya no está aquí, y todo el oro del mundo no lo va a traer de vuelta. Pero tú estás aquí, y no voy a dejar que estos hombres te lastimen por un pedazo de metal. Los jinetes estaban ahora a menos de 100 metros. Luke podía ver a Red al frente, su rostro todavía marcado de la pelea anterior. «Quédate aquí», le dijo Luke a Nalin. «Yo hablaré con ellos». Salió de la cabaña con las manos levantadas, un gesto universal de paz. Los 7 hombres se detuvieron, formando un semicírculo frente a él. «Vine a hablar, no a pelear», dijo Luke. «Nalin ha decidido darles el oro». Red se rió. «Ah, ¿sí? ¿Y por qué deberíamos creer eso? Hace unas horas estaba diciendo que no existía ningún oro». «Porque está cansada de tener miedo. El oro es suyo. Y si lo quieren, pueden tenerlo».
El delgado, el que había actuado como la voz de la razón antes, se adelantó con su caballo. ¿Dónde está? Enterrado detrás de la cabaña. Bajo el mezquite. Pueden cavar y verlo ustedes mismos. Red miró a dos de sus hombres y asintió. Los dos desmontaron y se dirigieron detrás de la cabaña con palas que habían traído. Luke y los otros esperaron en silencio tenso. 15 minutos después, los hombres regresaron, uno de ellos sosteniendo una bolsa de cuero manchada de tierra. Red la abrió y vertió el contenido en su mano. Pepitas de oro, brillando bajo el sol del desierto. No era una fortuna, pero era suficiente para hacer que los ojos de todos los hombres se iluminaran con codicia. Bien, 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 dijo Red, sonriendo. Parece que la India estaba diciendo la verdad después de todo. Tienen lo que vinieron a buscar, dijo Luke firmemente. Ahora váyanse, y no vuelvan nunca. Red guardó el oro en su bolsillo y montó su caballo, pero en lugar de irse, se volvió hacia la cabaña. Hay un pequeño problema, dijo. Nalin sabe demasiado. No podemos arriesgarnos. El corazón de Luke se hundió. Debería haberlo visto venir. Ella no va a decir nada. Han pasado 3 años. Si quisiera hablar, ya lo habría hecho. No puedo arriesgarme, dijo Red. Luke se movió instintivamente, colocándose entre Red y la cabaña. Si quieren llegar a ella, tendrán que pasar sobre mí. Los 7 hombres se miraron entre sí. El delgado suspiró. Red, esto es una estupidez. Tenemos el oro. Solo vámonos. Billy tiene razón, dijo otro de los hombres. Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Pero Red no estaba escuchando. Su rostro estaba rojo de ira, sus ojos fijos en Luke. Te dije que esto no había terminado, muchacho. Llevó su mano hacia su cinturón. El tiempo pareció ralentizarse. Luke pudo ver la intención en los ojos de Red. En ese momento, pensó en todas las cosas que nunca había hecho, todos los lugares que nunca había visto, todas las palabras que nunca le había dicho a Nalin. Y luego escuchó el disparo. Pero no hacia él. El sombrero de Red voló de su cabeza. El disparo había pasado tan cerca que Red sintió el viento de la bala junto a su oreja. Luke se volvió. Nalin estaba de pie en la puerta de la cabaña, sosteniendo un viejo rifle, el arma de John. El próximo tiro no será a tu sombrero, dijo con una voz tan fría como el hielo. Será mucho más bajo. Ahora, tomen su oro y váyanse. Y si alguna vez regresan aquí, no fallaré. Había algo en su voz, en su postura, que hizo que incluso estos hombres rudos se detuvieran. Esta no era la mujer asustada de hace unas horas. Esta era una mujer apache, una guerrera, protegiendo lo que era suyo. Billy, el delgado, tomó las riendas del caballo de Red. Vámonos, Red. Ya hemos causado suficientes problemas por un día. Los otros hombres murmuraron su acuerdo. Uno por uno, voltearon sus caballos. Red, recogiendo su sombrero del suelo, lo siguió, lanzando miradas furiosas hacia atrás. Luke y Nalin los observaron hasta que desaparecieron completamente en el horizonte. Solo entonces Nalin bajó el rifle, sus manos temblando. Luke corrió hacia ella. La atrapó justo cuando sus piernas cedían. El rifle cayó al suelo con un ruido sordo. «Está bien», susurró Luke, sosteniéndola. Se fueron y no volverán». Nalin se aferró a él, su rostro enterrado en su pecho, todo su cuerpo temblando. Luke la sostuvo, meciéndola suavemente, hasta que el temblor se detuvo. «Nunca había apuntado a nadie antes», dijo Nalin con voz ronca. «John me enseñó cómo usar el rifle, pero nunca pensé que realmente...» «Salvaste nuestras vidas», dijo Luke. «Eso es lo que importa». Se quedaron así por un largo rato, abrazados en la puerta de la cabaña, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Finalmente, Nalin se separó, limpiándose las lágrimas. «El oro», dijo. «Se lo di todo. Era todo lo que John dejó y simplemente... se lo di». «Hiciste lo correcto», dijo Luke. «El oro no vale una vida, especialmente no la tuya».
Nalin lo miró, realmente lo miró, por primera vez con ojos completamente claros. Podrías haberte ido. Cuando te dije que te fueras, podrías haber seguido tu camino. No podía, dijo Luke simplemente. No podía dejarte sola. ¿Y ahora qué? Preguntó Nalin. Se fueron con el oro, mi última conexión con John. No es la última, dijo Luke, señalando hacia la cabaña. Tienes sus recuerdos, tienes esta cabaña que construyeron juntos. Esas cosas no pueden ser robadas. Nalin asintió lentamente. Tienes razón, y tal vez es bueno que el oro se haya ido. Era lo último que me ataba a esa pregunta terrible de qué le pasó. Ahora puedo empezar a dejarlo ir realmente. Caminaron de vuelta a la cabaña juntos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Dentro, Nalin preparó té mientras Luke alimentaba el fuego. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Nalin después de un rato. Estás lo suficientemente curado para viajar. Thunder probablemente esté esperándote en algún lugar. Puedes continuar tu camino. Luke tomó un sorbo de su té, saboreando el sabor dulce y herbal. Podría, dijo lentamente, o podría quedarme. Nalin levantó la vista bruscamente. ¿Quedarte? Si tú quieres, dijo Luke, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sé que es pronto. Sé que acabas de empezar a sanar. Pero yo he estado vagando por el oeste durante años, buscando algo sin saber qué era, y creo que lo encontré aquí. Luke, no estoy pidiendo nada, continuó Luke rápidamente. Solo déjame quedarme, ayudarte a reconstruir, ser tu amigo, y si alguna vez, cuando estés lista, quieres que sea algo más, estaré aquí. Nalin bajó la vista a su té, sus dedos trazando el borde del cuenco. Hace 3 años, dijo suavemente, juré que nunca volvería a amar, que John era mi único amor verdadero y que mi corazón moriría con él. Luke sintió que su estómago se hundía. Había sido un tonto por esperar. Pero hoy, continuó Nalin, levantando la vista, vi que mi corazón no está muerto. Todavía late, todavía siente, y cuando pensé que Red iba a lastimarte, cuando pensé que iba a perderte, sentí un terror que no había sentido desde la noche en que John desapareció. Sus ojos se encontraron con los de Luke, sosteniendo su mirada. No sé si estoy lista para amar de nuevo, Luke. El dolor de perder a John casi me destruye. No sé si puedo arriesgarme a sentir eso otra vez. No tienes que decidir ahora, dijo Luke. Solo déjame quedarme. Déjame mostrarte que no todos los finales son dolorosos, que a veces las segundas oportunidades son reales. Nalin se quedó en silencio por un largo momento. Afuera, el desierto se asentaba en el silencio de la noche. Dentro, el fuego crepitaba suavemente. Quédate, dijo finalmente Nalin. Quédate y veremos qué pasa. Luke sintió como si su corazón pudiera explotar de alegría, pero mantuvo su voz tranquila. Gracias. No te arrepentirás. Hay algo que necesito hacer primero, dijo Nalin poniéndose de pie. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Caminó hacia la pared y descolgó el sombrero de John. Lo sostuvo por un momento, sus dedos acariciando el ala desgastada. Este sombrero ha estado colgado aquí durante 3 años, dijo. Como un santuario, como una forma de mantener a John presente en esta habitación, pero él no está aquí, Luke. No ha estado aquí durante mucho tiempo. Caminó hacia la puerta y salió. Luke la siguió. Nalin se dirigió al árbol de mezquite donde había estado enterrado el oro. El agujero todavía estaba abierto, una cicatriz oscura en la tierra del desierto. John, si puedes oírme, dijo Nalin, su voz clara en el aire nocturno. Quiero que sepas que te amé. Te amaré siempre. Fuiste mi primer amor verdadero, y nada cambiará eso. Hizo una pausa, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no puedo seguir viviendo en el pasado. No puedo seguir esperándote. Tienes que dejarme ir ahora. Y yo tengo que dejarte ir a ti.
Colocó suavemente el sombrero en el agujero y comenzó a cubrirlo con tierra. Luke se arrodilló junto a ella y la ayudó. Juntos, llenaron el agujero, enterrando el último símbolo físico de John Miller. Cuando terminaron, Nalin se quedó de pie, mirando el suelo removido. «Adiós, John», susurró. «Gracias por amarme. Gracias por enseñarme que el amor es posible, incluso en este lugar difícil. Espero que hayas encontrado paz». Se volvió hacia Luke, y en sus ojos él vio algo nuevo. No era amor, todavía no. Pero era esperanza, era posibilidad, era un comienzo. «¿Listo para empezar de nuevo?», preguntó Nalin. Luke tomó su mano, sintiéndolo perfectamente que encajaba en la suya. «Listo», dijo. Caminaron de regreso a la cabaña juntos. El desierto se extendía a su alrededor, vasto e infinito bajo un cielo lleno de estrellas. En algún lugar, Thunder esperaba ser encontrado. En algún lugar, había un futuro esperando ser escrito. Pero por ahora, en este momento, había una cabaña con un fuego cálido. Había dos personas que habían encontrado consuelo en el dolor del otro. Y había la promesa de que el mañana podría ser mejor que el ayer. Nalin se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez hacia el árbol de mezquite. Luego entró en la cabaña, Luke detrás de ella. La puerta se cerró suavemente y comenzó una nueva historia.